Sirviendo a la Humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. בנקודת האור אשר בדת האל יזרום האור על דעת האדמה. ירד האור על פני האדמה. בנקודת האהבה אשר בלב האל תזרום אהבה על לבבות האנוש. יישוב מורה העולם על פני האדמה. מהמרכז שבו נודע רצון האל תנחה תחליט את רצונות האדם הפרטים, תחליט אותה מורי אנושות יודעים ומשרתים. מהמרכז אשר נקרא המין האנושי תוגשם תוכנית אהבה ואור ויחתם הפתח אל הרעה. יהיה רצון ויחדשו אור, אהבה, עוצמה את תוכנית על פני האדמה. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Están comenzando, como ustedes ya saben, alrededor de las 13 horas de Argentina, está comenzando el programa Sirviendo a la Humanidad. Es un placer para nosotros reunirnos cada miércoles para investigar un tema de tipo espiritual, de tipo de valores humanos, de tipo de conocimiento propio de uno mismo, y plantearlo sobre la mesa, colocarlo, no intentar de decir está todo aquí, porque los temas que traemos no son fáciles, son trabajosos, como dicen nuestros compañeros españoles, pero bueno, los vamos poniendo y vamos leyendo algunos temas, algunos textos, y conversamos entre nosotros y con ustedes, queridos oyentes, y nos hacen llegar su mensaje. Y agradecemos a todos los que hacen posible este programa, que ya van varios años, y en especial a Radio Mantra FM, ¿no? A Maga, su directora, que apostó por nosotros y que seguimos juntos con una sensación muy positiva. Agradecemos a Cristina, que está en los controles, siempre nos atiende de maravilla, y a todos los que buscan citas del tema de la semana en los autores que nosotros tenemos más o menos como referentes, los que manejan audios, hacen imágenes, manejan los videos para que llegue a ustedes, a todos los que hacen algo, enorme agradecimiento. Y bueno, acá alrededor de la mesa lo tengo a mi lado a Jesús Arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Un día ha dejado el viento de hacer de las suyas. La temperatura es baja, pero el día está un poquito soleado. Estamos en la edición 621 del programa de Sirviendo a la Humanidad. El tema promete. Pasado mañana entramos en la impronta de la energía de Acuario y el día 21 tenemos el novilunio y el día 5 de febrero tendremos el plenilunio. Por lo tanto, tenemos muchísima actividad por delante. Vaya, sí, en Acuario, muy bien, que es tu signo, me parece, ¿no? Así que te vamos a poner al frente. Es mi signo, el de los servidores del mundo. Bueno, todos los signos son salvadores del mundo y servidores, todos. Bueno, y al lado de Jesús riéndose está Marcela desde Tucumán, Argentina. Sí, acá desde sur de América. ¿Qué tal, Dani? Queridos compañeros, también un abrazo para los oyentes. Bueno, cuántas actividades parece que hay en Acuario, y hoy vamos a conversar de un tema que es muy interesante, al menos es lo que se va presentando, y muy agradecida como siempre de estar aquí sirviendo a la humanidad, Dani, así que muchas gracias. Bueno, y desde Sevilla, España, está el otro Jesús. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola compañeros, hola oyentes. Pues nada, pues encantado a ver que estas promesas que nos trae cada programa, como dice mi tocayo, el programa promete.
Sí. Y bueno, nosotros no prometemos mucho, pero haremos lo que podamos, o sea que trataremos de aportar lo mejor que podamos. Bueno, y desde Valencia, España, está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, un saludo amigos, compañeros y nada, contento de estar con vosotros otra vez más y nada, y agradecido a todos, a Radio Mantra y a todos vosotros por estos programas y a ver si gracias a esto nos vamos despertando. Así que gracias. Sí, nos vamos despertando y Mm. muy despierta al lado tuyo está Carmen desde Valencia también. Sí, saludos a todos compañeros, Marcela, también a todos los oyentes. Muy contenta de estar aquí. El tema me parece que es interesante y a ver si entre todos echamos más luz y nos gustaría también saber qué opinan los oyentes, qué opinan de este despertar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos esperar? En fin, todo esto lo vamos a tratar, así que, bueno, encantada de escucharos para enriquecernos entre todos. Bueno, vamos a comenzar. El Buda simboliza la encarnación del despertar. Con esta frase de Jon Kabat-Zinn, uno de los representantes máximos del mindfulness, comenzamos el programa de hoy en el que nos proponemos conversar e investigar sobre el despertar espiritual colectivo. Podríamos comenzar preguntándonos, ¿qué son las experiencias espirituales? Steve Taylor nos dice, no pienso en ellas en términos religiosos. Las veo como momentos en los que nuestra conciencia se vuelve más intensa y expansiva, más intensa y expansiva de lo normal, de modo que el mundo que nos rodea se vuelve más real y vivo. Y sentimos un fuerte sentido de conexión con la naturaleza y otros seres humanos. Podríamos sentir una sensación de alegría o quietud interior y sentir que de alguna manera el mundo que nos rodea está en armonía o tiene un significado que nos resulta difícil de expresar. Y nos agrega diciendo que una de las cosas más interesantes de estas experiencias es que aparentemente se están volviendo más comunes. En una encuesta de Gallup de 1962, solo el 22% de los estadounidenses informaron que alguna vez tuvieron una experiencia religiosa o mística. Ya para 2014 la cifra se situó en el 59%, había subido sustancialmente. A su vez, en el Reino Unido, las encuestas del Centro de Investigación de la Experiencia Religiosa han tenido hallazgos similares. En una encuesta de 1969, la pregunta, ¿alguna vez ha experimentado una presencia o poder, ya sea que lo llame Dios o no, que sea diferente de su yo cotidiano? Y entonces fue respondida afirmativamente por el 29% en 1969. Y ya en el 2000 hubo un fuerte aumento hasta llegar al 75%. El mismo Taylor se pregunta, ¿por qué las experiencias espirituales son más comunes ahora que hace unas décadas? Este autor escribió un libro que se llama El Salto, el mapa del despertar espiritual, y comparte toda su experiencia e investigación acerca de este tema, que es muy similar al programa que vamos a tratar hoy. Nosotros venimos dándonos cuenta de que desde distintas tradiciones religiosas, como por ejemplo el cristianismo místico, el budismo zen, el sufismo dentro de los musulmanes, la cábala en los judíos y el Vedanta Advaita, entre otras, y también en tradiciones espirituales no religiosas, como el esoterismo a través del Agni Yoga y la teosofía, llegamos asimismo
a otras expresiones como el mindfulness, la psicología transpersonal y los muchos instructores que están surgiendo en lo que se llama la no dualidad o vivir en el momento presente, todos están haciendo hincapié en la atención y el silencio interior profundo como una puerta de entrada, como un camino directo hacia la iluminación o el despertar espiritual. Entonces nos preguntamos, ¿hay un proceso en marcha? ¿Una revolución silenciosa que se está volviendo masiva? ¿Hay un salto de conciencia evolutivo? ¿Hay un despertar espiritual colectivo? Bueno, esto nos estamos preguntando cada vez más frecuentemente y de todo esto vamos a estar conversando hoy. Así que vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos con todos. El hecho de que casi con total seguridad a la humanidad le aguarden una serie de enormes desafíos colectivos, la gran mayoría autogenerados por el estado de conciencia egoísta y no despierto, que todavía tiene bajo su dominio a la mayoría de los seres humanos, no ha de ser interpretado como señal de que no vaya a darse un despertar generalizado. Lo más probable es que ocurra lo contrario. La crisis que estamos sufriendo actualmente y la agitación aún mayor que se avecina pueden actuar como catalizador para que se produzca un cambio de conciencia colectivo. En palabras de Steve Taylor, el salto evolutivo ya estaba en marcha mucho antes de que estos problemas se volviesen tan serios y acuciantes, pero tal vez se haya vuelto y se esté volviendo en actualidad más intenso precisamente a consecuencia de ellos. Eckhart Tolle, escritor e instructor sobre el poder de la hora del momento presente. ¿En qué consiste el salto de conciencia que se está produciendo? ¿Qué cambio se percibe en la comprensión de la realidad que está experimentando cada vez más gente? Se trata de la captación de que formamos parte de un todo indivisible que requiere de nuestra participación consciente, de que la realidad es una, divina, humana y cósmica, trascendente e inmanente al mismo tiempo, y que cada uno y cada ser forma parte de esta única realidad integral. Lo que antaño fueron fulguraciones de unos pocos, hoy está convirtiéndose en una evidencia para muchos. Por supuesto que queda un largo camino por hacer, y sería una ingenuidad pensar que porque se empieza a entrever ya está asumido y vivido. El hecho de que se vislumbre no significa que la cualidad de nuestras vidas esté a la altura de lo que vemos, y sin embargo no podemos dejar de verlo, y este ver es lo que permite convocar nuestras vidas hacia lo que vemos. Uno de los términos recurrentes para expresar este cambio de conciencia es la no dualidad. Como todo lo humano, su uso puede caer en abuso y convertirse en una palabra de moda que degrade las radicales implicaciones que contiene este cambio de comprensión de la realidad, de Dios y de nosotros mismos en nuestras actitudes y comportamientos. Son palabras de Javier Meloni en el prólogo del libro Profundidad Humana, Fraternidad Universal de Enrique Martínez Lozano. Teniendo en cuenta el lugar central que ocupa el concepto y la expresión no dualidad, deseo sintetizar mi punto de vista en unas afirmaciones concisas. En cuanto modelo mental, la no dualidad no es en absoluto algo novedoso. De hecho, se halla presente en todas las tradiciones sapienciales. Y, sin embargo, hay novedad en el sentido apuntado anteriormente. Cada vez son más las personas que están experimentando este cambio en la comprensión de la realidad
hasta el punto de que el cambio parece obedecer a un salto de conciencia colectivo. ¿En qué consiste el salto de conciencia que explicaría la sorprendente difusión o expansión de este modelo teórico? Tal como apuntaba Javier Meloni en el prólogo, en la comprensión o intuición de que formamos parte de un todo indivisible, de que la realidad es una, inmanente y trascendente a la vez. Esto es de Enrique Martínez Lozano, de su libro Profundidad humana, Fraternidad universal, espiritualidad no dual. Bueno, ya hemos leído los textos y ya ven que los tres autores, incluido Steve Taylor, hablan de que hay un proceso de despertar que se está convirtiendo en algo masivo, en algo colectivo, que todavía está en marcha. Es decir, nosotros no lo vemos por doquier, pero yo me acuerdo hace muchas décadas, cuando era joven y empecé con la vida espiritual y a investigar, solo tenía en la ciudad de Rosario 2 personas con quien hablar de este tema, solo 2. Iba cada 15 días, una estaba en el sur de Rosario, otra estaba en el norte de Rosario. Y era una necesidad conversar de temas como telepatía, chakras, meditación, el Buda, los maestros, el Cristo, y porque todos los demás, cuando uno hablaba de esto, te miraban como si estuvieras loco, ¿no? En cambio ahora no solo hay muchísimas personas con las cuales conversar de todos estos temas y en las redes sociales hay un montón de grupos, sino que ahora también parece que hay personas, seres humanos, que pasan por experiencias espirituales trascendentes, ¿no? Por el despertar, por un proceso de no dualidad, que es no sentirse separado, es decir, no hay 2 yo y lo demás, sino que está todo unido, y cada vez hay más personas que pasan por esa experiencia. Entonces, lo que nos están diciendo estos autores es que hay un proceso colectivo en marcha. Y nosotros, yo recuerdo que hicimos un programa sobre la energía procedente de una estrella de la constelación de Acuario, una energía de primer rayo de voluntad o poder que incidía directamente sobre los corazones de los seres humanos. Y lo planteábamos como algo que nos decía Vicente Beltrán Anglada, pero digamos, si conectamos esa idea de Vicente Beltrán Anglada de que estaría ocurriendo con esto de que hay un despertar masivo, uno puede conectar las 2 cosas, y evidentemente si hay una energía que viene de tan lejos y fue decidido que eso ocurriera por los grandes logos, el de la Tierra, el del Sol y el de la estrella de Acuario, es que se están produciendo cosas, ¿no? El asunto es conversar un poco más sobre esto. ¿Qué les parece, compañeros? Pues mira, el tema es fantástico en este sentido. Hay un cambio radical entre lo que es el despertar, que como bien has citado tuvimos hace décadas y que hemos ido poco a poco, y al final nos hemos dado cuenta que mucha de la gente que nos acompañó durante un tiempo en el camino, pues ha encontrado otro derrotero que les llama más la atención y siguen haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Lo que habría que puntualizar y buscar bien si este despertar colectivo, que es fruto precisamente de esta energía acuariana, de este Urano tan incisivo que está ahí, que vamos a cumplir el plan sí o sí, y que además nos permite una comunicación grandísima a nivel telemático, vamos a ver si dentro de 15 años, que esto ya en el tiempo actual es una eternidad, eso se ha aposentado en algo real. Si hay un grupo en el mundo, yo creo que falta que se manifieste un poco más, que pueda cambiar las políticas medioambientales, económicas, etcétera, porque el objetivo del desarrollo de la conciencia es que cambie la sociedad, que cambie el mundo, que mejore. Cuando se habla del despertar, claro, tenemos que definir, y posiblemente lo estemos haciendo, qué significa despertar, porque a veces lo relacionamos con ciertas expansiones de conciencia o experiencias que nos describen algunos, que decimos, yo no he pasado por eso. Pero creo que el despertar también puede darse de un modo muy sutil, muy desapercibido, como que cada vez vemos las cosas, como cuando vamos creciendo, vemos el mundo de forma diferente, pero como que percibimos las cosas de otra manera y que sentimos
una mayor responsabilidad en hacer el bien, no solo en quedarnos recreándonos en nuestra experiencia, en nuestra tranquilidad, en nuestra paz, sino una responsabilidad de hacer aquello que podemos, que sabemos hacer, que contribuya al bienestar de los demás. Realmente el despertar, se tenga estas experiencias impactantes o no, creo que implica responsabilidad de hacer el bien y de implicarnos más. Y creo que pienso que por lo menos le doy más importancia a que esto tiene que repercutir en la medida en que sea cada vez más colectivo, en un cambio de ir superando esas diferencias tan grandes económicas, en ese rechazo de las personas que son diferentes, es decir, en vernos a todos como seres humanos, más allá de nuestras apariencias, en una mayor responsabilidad con la naturaleza, etcétera, etcétera. Esto a nivel colectivo. A veces, pues, no sé si coincidís conmigo, miramos el entorno, vemos los medios de comunicación y nos da la impresión de lo contrario. En las personas que buscan en los medios de comunicación, como la televisión, entretenerse, o la cantidad de desgracias que están sucediendo. Y también observo pues que hay también tendencias hasta en la vida cotidiana de mayor agresividad psicológica entre las personas, como si fuéramos atrás. Pero sabemos que eso es aparente. También hay seres humanos que están despertando. Algunos pues hemos conocido desde hace años. Y también estamos, los que estamos en contacto con personas que van, digamos, pues viendo las cosas de otra manera, eso nos anima a seguir. De tal manera que, aunque el mundo esté en una crisis que parece que vaya a peor, y eso ocurre, es evidente en lo externo, las guerras, los conflictos, el egoísmo, pero también creo, y seguramente estamos de acuerdo, en que al mismo tiempo se está produciendo esto que aquí estamos llamando el despertar. Pues yo creo que sí, que efectivamente, a pesar de lo aparente y de la polaridad tan grande que en todos los sentidos se está manifestando, parece que estuviéramos muy divididos unos contra otros. Yo creo que esto es parte del propio proceso evolutivo, pero hay que pensar que la iniciación, que de alguna manera no es otra cosa que la expansión de la conciencia, yo creo que está presente cada vez más en la humanidad en general. Esto que llamamos la conciencia social, esto yo creo que es el propio despertar, de alguna manera es el cambio, la transformación del cómo vemos y desde dónde vemos, porque lo que habéis apuntado, tanto Jesús como Rafael, es que estamos ya viendo con los ojos del alma, ya estamos en una dinámica distinta en la que se ve más allá de lo aparente y se está en cierta forma ya en conexión con un propósito, aunque este propósito, que es un propósito espiritual, pues no se vea y no sea tan patente como lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero hay una realidad inevitable que de alguna manera ya se nos decía en el siglo pasado que tuviéramos muy presente, que está, digamos, encarnada en el nuevo grupo de servidores del mundo, es decir, el servicio y la manera en que muchísimas, miles, millones de personas están volcadas ya en ese servicio, está denotando que hay un salir de uno mismo para estar en el otro. Y esta unidad, esta unificación, esto es parte del despertar. Y lo vamos a seguir viendo más allá de lo que nos quieran hacer ver o imponer los medios de comunicación o otros sectores que puedan estar interesados. Esto es algo que ya creo que no tiene, una vez entrado en la corriente, esto ya no puede detenerse, no puede detenerse. Bueno, por lo que estáis comentando, me viene a la mente también algunas personas que trabajan conmigo o conocidos que opinan que tecnológicamente hemos avanzado mucho, pero que lo que es, dijéramos, intelectualmente, emocionalmente, que todavía tenemos los mismos instintos que los hombres de las cavernas. Bueno, yo a veces pienso que aporto un punto de vista, otras veces pues no, pero esta idea de que estamos igual habría que verlo de una manera neutra
y no de una manera focalizándonos en la negatividad que todavía existe en el planeta. Porque si echamos una mirada en los últimos siglos, por ejemplo, vemos que a lo largo del siglo XX han florecido cantidad de grupos, ONGs, asociaciones, los derechos humanos, de forma que algo se está movilizando en esta sociedad que en otros siglos no estaba. Pienso que, por ejemplo, una revolución como la francesa no podría pasar ahora en estos momentos, porque el nivel de conciencia está en otro nivel, la humanidad, por lo menos aquí en los países europeos que pasara algo así, no creo que se dieran con toda la violencia y todo lo que ocurrió. Y mirando entonces a toda la cantidad de personas, agrupaciones, de iniciativas por el bien común que ha habido estos últimos años, uno se da cuenta de que sí que está habiendo un cambio de conciencia hacia unas correctas relaciones humanas, hacia unas relaciones entre los países más pacíficas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos asistiendo ahora en esta guerra que hay en el corazón de Europa, pues es quizá lo que nos está mostrando, lo que todavía nos queda, lo que todavía como humanidad nos queda por ver, por transitar y por integrar de alguna forma todo este sufrimiento. Es el prolegómeno de un cambio o es parte de este cambio. Y este cambio que se está viendo, estamos viendo a un nivel grupal con las ONGs, pero ¿y qué está ocurriendo internamente? Esto seguramente es la manifestación de un cambio también interno, porque creo que también las crisis que las personas estamos pasando a nivel mental, a nivel emocional, con todo lo que ocurre en el planeta, hay muchísima información, muchísimo trabajo en el campo de la inteligencia emocional, de cómo gestionar los sentimientos, de cómo gestionar el pensamiento, y la gente está empezando a utilizar estos recursos. Hay multitud de programas en Internet mismo, de cómo meditar, cómo hacer conexión con esta paz de cada uno, porque es que lo necesitamos. Nos damos cuenta que estamos en un momento en el cual tenemos que contactar con ese amor, con esa sabiduría, con esa voluntad, cada uno dentro de nosotros y no por líderes de fuera. Creo que muchas personas se están empoderando en ese sentido, buscando. También hay muchas distracciones, también hay mucha New Age y muchos grupos que ofrecen salvación muy rápida, y no, realmente es un proceso muy profundo, muy íntimo, muy sincero y muy valiente de ir conectando cada uno con nuestro interior. Pero creo que cada vez más personas se están dando cuenta de que este materialismo nos está llevando a un caos en muchos sentidos y que necesitamos ese retomar el contacto. Y según lo que hemos estado leyendo, hay estadísticas, hay ejemplos de personas por doquier que están apareciendo, y quizá nosotros lo veamos a nuestro alrededor, ¿no? Cuántas personas que están también interesadas en conectar con esa parte más sutil, espiritual, de una manera u otra. Así que sí, yo creo que se está produciendo algo cuya envergadura todavía no somos capaces de ver y que está por todo el planeta. Qué bueno lo que decís, Carmen. Yo me acuerdo que hace muchísimos años se hablaba de un gran amanecer, como de una nueva expansión de conciencia para toda la humanidad, y que iba a ser eso, ¿no? Un proceso colectivo. Y entonces con un grupo de personas nos preguntábamos, ¿no? Seguramente no lo veríamos, decían algunas, y después apareció
don Vicente Beltrán Anglada y apareció el libro Introducción al Agni Yoga y ahí descubríamos las 3 reglas del Agni Yoga. Recién comenzábamos a intentar, ¿no?, descubrir de qué se trataba. Luego llega don Vicente acá a Argentina y trata de explicar qué es el Agni Yoga, ¿no?, con las 3 reglas de la atención, la adaptabilidad y la serena expectación. Y en ese momento decíamos, bueno, es posible que ya esté más cerca ese gran despertar de la humanidad, esa expansión general de la conciencia y cómo eso iba a impactar, digamos, en la vida, ¿no?, cotidiana de toda la humanidad y cómo iban a cambiar las cosas. Y bueno, fueron transcurriendo los años y fuimos comprendiendo y experimentando lo que es el Agni Yoga y con esas características de universalidad, o sea que aplicable por todos también, con esas características de unidad y de, sobre todo de silencio, de serena expectación y la atención como una piedra de toque muy, muy importante. Hoy nos estamos dando cuenta, como recién comentabas, Carmen, que hay muchísima gente que está aplicando cotidianamente esta atención, este silencio, esta serena expectación, que en algún momento llegará a ese despertar de cada una de las personas, pero es como un proceso que ya está en marcha. Algunos dicen que se da rápidamente, que quizás después ustedes lo expliquen con mayor precisión, y a otros, bueno, es un poco más lento, pero ya está ahí. Y después de tantos años, me parece que sí hay una expansión de la conciencia, quizás de un grupo de personas que manifiestan esa espiritualidad. Lo veremos, no lo veremos físicamente, es lo mismo que a veces se preguntaban otros seres humanos, ¿no?, que necesitaban ver para creer. Y, y hay otro punto que me parece interesante, es que esos seres humanos que van despertando tienen ciertas cualidades importantes para toda la humanidad y que a través de esa vivencia interior lo van irradiando al medio ambiente en donde ellos se encuentren, como ser la expresión del amor, de la unidad, de lo universal, de la conciencia, una conciencia despierta. Entonces ellos ya son un canto de esperanza para toda la humanidad porque están interactuando. Hay muchos que hemos visto ya en otros programas, quienes eran aquellos seres que ellos mismos cuentan que han tenido un despertar y esa interacción con todos los seres humanos además cuentan su experiencia, alientan e irradian lo que viven y es quizás esa alborada que pensábamos hace un montón de años, que ya se está poniendo en movimiento, ya se vislumbra, y hay muchos seres que seguramente que nosotros no conocemos y ya están en esa conciencia más despierta y irradiando, ¿no?, realizando el servicio que les corresponde. Bueno, el salto de conciencia que están relatando algunos, yo creo que va de estar autocentrados, egoístamente interesados en nosotros mismos, lo cual quiere decir que estemos polarizados o viviendo más que nada en la personalidad, en el ego, en la necesidad física, en el emocional y en el mental inferior, tratando de tener razón, saltar a un espacio, a un estado de conciencia donde el ego y la personalidad no prepondera. Y lo que se nos dice últimamente es que es en el silencio de esa personalidad que podemos penetrar o pasar la puerta hacia otro estado de conciencia. Y ese estado de conciencia lo están definiendo como de no dualidad, ¿no? Ya lo dijeron los autores que leímos al principio. Y haciéndolo simple, ese estado de no dualidad, es cuando nos interesa lo que le pasa a todo el mundo, es decir, a toda la humanidad.
De hecho, los problemas actuales que están generando crisis son globales, es decir, la pandemia fue global, todos la sufrimos, entonces todos nos interesamos por todos. Y eso no como algo impostado, sino como una vivencia de que es así. Uno de los rasgos, del despertar, ¿no? Leía en el libro de Steve Taylor, es que somos responsables de lo que le pasa al otro, somos solidarios, somos comprensivos, nos importa. Y entonces eso uno dice, bueno, puede pensar, todos mis amigos más o menos se interesan por los problemas mundiales y por lo que le pasa al otro. Bueno, pero miremos a toda la población y hay mucha población que solo le interesa su éxito, su dinero, su casa de campo, su viaje y todo lo demás. Si nosotros lo miramos, bueno, es normal, ya lo vemos como normal. Lo anormal pareciera ser que nos interese el bienestar general y no solo a nivel material, a nivel espiritual. Entonces, ese es el cambio que se está dando. Y un despertar más significativo, claro, desde el punto de vista del esoterismo, nosotros hablamos de expansiones de conciencia o de iniciaciones. La primera iniciación es tener controlado el nivel físico, la segunda, tener controlado el nivel emocional, y la tercera, tener controlado el nivel mental, que los pensamientos no nos dominen, ¿no? Entonces, ya pasando esa tercera iniciación o expansión de conciencia, hay experiencias espirituales como las que nos relatan algunos de estos autores que estamos trayendo, ¿no? De sentirse uno con todo lo que existe. Eso sería el rasgo más significativo del despertar. Sentirse uno con todo lo que existe, no como algo impostado, sino como una vivencia real. Cuando nosotros vemos que somos uno con todos, no necesita que alguien nos diga que tenemos que tener fraternidad o aceptar la unidad de toda la humanidad. No necesitamos que nadie nos lo diga porque lo vivimos porque es una realidad para nosotros. Entonces, cuando eso comienza a suceder, viene algo, y retomando las palabras de Carmen, viene algo que decía Vicente Beltrán Anglada, que en la era de Acuario se acabó la era de los líderes. Decía, el líder es el que dice dónde está el camino y qué es lo que hay que hacer. Y eso prácticamente ha sido el modelo de las religiones y de muchas corrientes espirituales, ¿no? Y esotéricas. Siempre hay un líder, hay un grupo y se hace lo que dice el líder. En cambio, acá sería un despertar generalizado, masivo, donde cada uno lo vive adentro de sí sin que nadie te lo diga. Entonces, eso forman un grupo de la gente despierta, podríamos decirlo así, de la gente que está en otro estado de conciencia, que no necesita líderes y que al unísono van caminando para el mejoramiento de la humanidad. Entonces, coincido en que esto está en proceso, algunos lo están viviendo y hay que ver dentro de 15 o 20 años qué es lo que sucede, como dijo Arcano. Ahora, yo recuerdo de hace 10, 20, 30 años, yo era un seguidor de autores. Ahora no me considero un seguidor de autores, sino que aprendo de aquellos que están transmitiendo algo nuevo. Aprendo de todos, incluso de los que no escriben libros. Si dicen algo que me despierta una inquietud, también aprendo de eso. Entonces todos estamos aprendiendo de todos a vivir en una nueva conciencia. Y yo creo que se está volviendo generalizado, igual que como dicen algunos. Bueno, vamos a las noticias porque si no, no nos va a quedar tiempo para el segundo bloque. Así que adelante con la primera. Pues sí, la primera tiene que ver con el libro El Asalto, el mapa del... El Salto. El Salto, perdón, no el asalto, qué barbaridad. Podría ser también. Discúlpenme los oyentes. ¿En qué estaré pensando? Bueno, podría ser el asalto a la nueva conciencia, ¿no? Bueno, pues el asalto al despertar espiritual. El salto, el mapa del despertar espiritual. Bueno, pues en este libro se describen las diversas formas y niveles de la iluminación y se revela que este es un estado mucho más común de lo que generalmente se cree. Steve Taylor, su autor, nos muestra que es habitual que personas comunes y corrientes, provenientes de muy distintos ámbitos y condiciones sociales, sean capaces de despertar a una realidad más intensa e inclusiva, aun cuando no posean ningún conocimiento o experiencia previa sobre las vías o las prácticas espirituales.
La iluminación o despertar es un estado que se caracteriza por ser más amplio y armonioso que el estado normal del ser humano y que puede ser alcanzado mediante el cultivo de alguna práctica espiritual, aunque también puede presentarse de forma espontánea. Además, puede que no se trate solamente de un logro personal, sino precisamente, como estamos hablando del programa, de un proceso evolutivo que el conjunto de la humanidad está experimentando colectivamente en la actualidad. Basándose en sus muchos años de investigación como psicólogo y en sus propias experiencias, el autor nos ofrece en esta obra el que quizás sea el estudio psicológico más claro y profundo que jamás se haya publicado hasta ahora sobre esta cuestión, sobre el despertar. Taylor nos recuerda sobre todo que se trata de nuestro estado más natural y esencial, un estado al que todos podemos acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Tiene como prólogo el de Eckhart Tolle y fue publicado por Gaia Ediciones. O sea que recordar, El Salto, el mapa del despertar espiritual. Y la segunda noticia tiene que ver con el vídeo de la experiencia del despertar. Os invitamos a ver este vídeo en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Son muchos los autores que de una forma u otra nos relatan y transmiten su experiencia en el despertar. A partir del momento de despertar hay en ellos un cambio total y completo del paradigma en el cual vivían. La experiencia del despertar nos abre la experiencia de múltiples estados de conciencia superiores. En este programa compartimos las experiencias de Vicente Beltrán Anglada, Ilichi Vara, Eckhart Tolle, Javier Melone, Jean Klein, Shesha, Iván Oliveros, pero hay muchos más. Las experiencias relatadas son singulares para cada uno, aunque hay similitudes y diferencias. En todos ellos hubo un cambio muy profundo en sus vidas, que se expresó después en una vida de servicio y cambio y de compartir lo aprendido. La sabiduría de vida alcanzada como una forma de marcar el rumbo para todos nosotros si es que nos llama el silencio, la serena expectación, la contemplación o la no dualidad. Se aprecia en la actualidad que hay muchos seres humanos que están pasando por experiencias místicas y de despertar, que hace 2 o 3 siglos, y ese aumento sigue creciendo a medida que pasa el tiempo. Así que os recomendamos que lo veáis, que lo disfrutéis, y nos gustaría recibir vuestros comentarios. Pues muchas gracias, Jesús. Y bueno, sin solución de continuidad, vamos ya, no hay en esta ocasión pausa, vamos a iniciar el segundo bloque de este tema tan interesante como es el despertar espiritual colectivo. Y bueno, yo quisiera recordar que de alguna manera el despertar espiritual, bueno, requiere que, como Krishnamurti nos decía, que nos hagamos incondicionalmente libres. El despertar tiene que ver con la liberación y con el ser libres. Y él nos decía una cosa, dijo una cosa interesantísima justo cuando disolvió la Orden de la Estrella, y es que la única espiritualidad es la incorruptibilidad del propio ser, y dice que es eterno, que es la armonía entre la razón y el amor. Por tanto, requiere de nuestra participación consciente y, como decía Javier Meloni, implica que seamos muy conscientes de la realidad una de la que todos formamos parte. Y quizás esto viniera un poco a colación de las últimas palabras que Daniel nos estaba diciendo en su última intervención. Necesitamos ser libres por nosotros mismos y a partir de ahí caminar, porque en el encuentro del corazón todos latimos a la vez. De modo que el despertar de cada uno es el despertar colectivo también, pero lo tenemos que hacer de manera individual. Bueno, vamos a ir a los textos y empezamos por Jesús. Adelante. Dice, al mismo tiempo, la propia crisis que estamos atravesando podría propiciar o favorecer el despertar. Toda esta confusión y agitación, el colapso ecológico, la inestabilidad económica, el materialismo desenfrenado, los desplazamientos masivos de pueblos enteros debidos a la pobreza y a la guerra, no es muy diferente al tipo de agitación psicológica que en el plano individual suele preceder al despertar repentino.
podríamos muy diferente al tipo de agitación psicológica que en el plano individual suele preceder al despertar repentino. Dice, en el ámbito colectivo actualmente estamos encarando la muerte y afrontando nuestra propia desaparición potencial como especie, por lo que esta amenaza puede estar actuando como un estímulo para la transformación global. El salto evolutivo ya estaba en marcha mucho antes de que estos problemas se volviesen tan serios y acuciantes, pero tal vez se haya vuelto y se esté volviendo en la actualidad más intenso precisamente como consecuencia de ellos. ¿Seremos capaces de despertar colectivamente a tiempo? Cuando como individuos se produce un despertar en nosotros, también contribuimos al despertar de toda la especie. A medida que seamos más y más los que alcancemos el estado despierto, más fácil será para los demás hacer lo mismo. Pero dado que en este momento somos nosotros los que nos encontramos tan cerca de este despertar colectivo, tenemos todos los motivos del mundo para intentar asegurarnos de que este proceso de transformación se exprese plenamente y llegue a su culminación, para garantizar que nuestra conciencia se eleve tan solo un poco más y el salto pueda así completarse. Los 2 párrafos que hemos leído son del libro El Salto, el mapa del despertar espiritual de Steve Taylor. No puede penetrarse en la vida íntima de la divinidad a no ser por el Agni Yoga, la ciencia del corazón, sea cual sea el nombre distinto que se le asigne a esta ciencia del despertar interno. Es posible que dentro de unos pocos años, discípulos muy cualificados extiendan la idea del Agni Yoga a extremos inverosímiles, capaz de atraer la atención de las personas que hoy llamamos de tipo corriente. Ahora bien, examinadas estas razones desde el ángulo oculto, cabría preguntarnos, ¿cuáles serían socialmente hablando las consecuencias del Agni Yoga realizado a gran escala, a escala mundial? Las consecuencias de la puesta en marcha del proceso liberador del Agni Yoga son de tal naturaleza que cambiarían drásticamente las condiciones ambientales, variando el curso de los acontecimientos kármicos y determinando un nuevo y más perfecto orden social. Párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Pues muchas gracias por estos textos, y a mí todo me sugiere que en estos tiempos que corren lo que más necesitamos es precisamente el lenguaje del corazón, una economía con corazón, una ciencia con corazón, una educación con corazón, unas artes con corazón, todas las áreas del ser humano, pero repletas de corazón, porque de alguna manera parece que esa desarmonía entre la razón y el amor solo es un déficit que ha de llenarse por el propio proceso natural de la evolución. ¿Qué pensáis? ¿Qué os sugieren estos textos que hemos leído? Pues para este estudiante redundamos en una idea de que lo que se trate de este despertar colectivo de la humanidad o grupal, que tiene que ver con la era de Acuario, partimos de la base. Acuario es un signo muy mental, un signo de aire, muy potente, pero tengamos en cuenta que la mente, sobre todo la concreta, nos ha creado la actual civilización o la actual primer mundo, y las consecuencias del primer mundo las podemos observar en lo que hay en el tercero, cuarto, quinto mundo, todo lo que queda detrás, lo que no llega al primero a nivel económico. Por lo tanto, esta mente que hemos trabajado tanto para crear una nueva sociedad ya no vale,
porque esta mente carece de amor, tiene un poco de luz, pero es la luz de la materia, esa luz que te puede iluminar tu personalidad por dentro, pero muy poco por fuera. Por lo tanto, el resultado es la avaricia sin extremos, y por lo tanto, por ese camino no vamos a ninguna parte. Claro, el hecho de partir de la base de que necesitamos seres que vivan en el corazón, que tengan intuición para llevar a cabo, es porque el método anterior ya no tiene validez y repetirlo sería un auténtico error. En la medida que despierte más número de seres humanos a la búsqueda de esta esencia, de este silencio profundo, de esta no dualidad o este estado contemplativo, evidentemente el cambio revertirá precisamente de manera positiva en el plano físico, en la humanidad. Sí, cuando habéis leído ese fragmento de Introducción al Agni Yoga de Vicente Anglada, que dice que dentro de unos pocos años es posible que se extienda el Agni Yoga a niveles muy grandes, etcétera, pues hay que tener en cuenta que fue escrito el siglo pasado, igual que fue escrito que estaba previsto la reaparición de Cristo a finales del siglo XX, etcétera. Entonces, las cosas a veces se dicen y son ciertas, se tienen que cumplir, pero no en las fechas o en los plazos de tiempo que se indican, porque depende no por error de los que lo dicen, que tienen una visión profunda, sino de la humanidad, la respuesta que el conjunto de la humanidad, que somos muchos, vayamos dando. Entonces es cuestión de no fijarnos en eso y decir y pensar, porque es una tentación, ¿cuánto faltará? ¿Cuántos años? ¿En qué momento se producirá? Es algo que incluso puede condicionarnos de un modo inadecuado. Simplemente que en el fondo de nuestro ser llegar a intuir que eso se produce inevitablemente, de un modo ineludible, que se va a producir sin esperar cuánto tiempo, porque el ego, la personalidad es impaciente y necesita esos plazos de tiempo. El tiempo está muy relacionado con la mente. Por lo tanto, cuando en lugar de la mente la intuición se expresa a través del corazón y se dice que debemos de verlo como si los ojos los tuviéramos en el corazón, no necesariamente imaginarnos que estamos ahí, aunque a veces podamos hacerlo, que tenemos esa percepción en la zona del corazón, se refiere al centro cardíaco, sino estar muy atentos y casi sin proponerlo, la intuición se manifiesta unida con el sentimiento del corazón, con la intuición del corazón. Y entonces se perciben las cosas pues de una manera distinta, sin grandes o efectos espectaculares de fuerte impacto, sino suavemente, sutilmente. De tal manera que incluso diría que cuando leemos que son interesantes y estimulantes las experiencias impactantes de otros personajes, pues podemos malinterpretarlo. No es necesario que sean así, de fuerte impacto. Quizá las hayamos tenido, las hemos olvidado, han quedado ahí, diluidas de alguna forma, pero no por regresión, sino por algo que se asume, como dice Vicente Anglada, que muchos de los que lean su libro han tenido estas experiencias en el pasado, en algún momento del tiempo. Pero esto deviene en una expansión progresiva de conciencia y de responsabilidad social, que es lo más importante, más que ver con los ojos y de que todo está unido, sino sentirnos de que no hay contrario, sino que todos los seres humanos, por muchos y grandes errores, estamos en el mismo camino. Sí, yo coincido contigo, Rafa. A veces yo me veo con alguna profecía, ¿no? Que es muy alentadora y ya quiero que se manifieste, que se manifieste. El otro día me encontré con una profecía de Benjamín Solari Parravicini, que es alguien que hacía dibujos y ponía unos mensajes, le llaman psicografías proféticas, y se han cumplido bastante. La invasión de Alemania en la Segunda Guerra de París, después la Revolución Cubana, y más recientemente la Torre Eiffel, las Torres Gemelas,
se ve ahí en el dibujito la Estatua de la Libertad con el brazo levantado y las dos torres gemelas y dos impactos ahí, ¿no? Y, y bueno, y este decía en una profecía que yo desconocía que vendrá la época de los monjes, no me acuerdo de qué tipo, los monjes civiles que hablarán el mensaje de Cristo y que ese mensaje será verdadero y Cristo estará dentro de ellos, ¿no? Y entonces eso me hizo acordar una cosa que decía Vicente Beltrán Anglada, que cuando reaparezca Cristo no va a dar mensajes en la plaza pública ni como hizo en Palestina, sino que el mensaje vendrá por línea interna, es decir, por vía telepática, y muchos lo recibirán y esos serán los que hablarán por doquier, por todos lados. Entonces, de alguna manera eso está conectado con esto que estamos hablando del despertar, el despertar interno que nos hace sentirnos uno con todo lo que existe, más todavía con otros seres humanos despiertos y con los grandes maestros que preparan la reaparición de Cristo y la exteriorización de los ramas de los maestros. Entonces, todo eso tiene que comenzar a ocurrir, a verse. Y de alguna manera yo creo que se está viendo, no de la manera que nosotros podríamos interpretar así, maravillosa, extraordinaria, de manera tal que el bien prepondera en las relaciones políticas, sociales, económicas, internacionales, y entonces desaparecerían la guerra, la injusticia, el hambre y todo eso. Eso todavía no está ocurriendo. Pero evidentemente la presentación del Agni Yoga para que se despierte el corazón y el corazón que exprese amor y mucha gente, muchos seres humanos expresando amor, hará que la sociedad cambie. Y eso es realmente una necesidad. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. Ahora, hasta hace muy poco tiempo, yo veía ahí cuando leían la noticia del programa que hicimos sobre la experiencia del despertar, no teníamos noticia de este libro de Steve Taylor, y de otras citas que encontramos en la investigación, de que se está produciendo casi un despertar colectivo. Y nosotros rescatábamos los de aquellos más importantes, más avanzados que nosotros, y que han tenido esa experiencia de despertar, y por eso explican lo que explican. Vicente Beltrán Anglada nos explicó tantas cosas, porque él había tenido su despertar. Pero bueno, seamos optimistas y no pequemos de exitismo, es decir, de querer que todo ocurra ya y que está ocurriendo. No, vayamos observando atentamente todo lo que ocurre fuera, a ver si está realmente ocurriendo, y también observar atentamente a lo que ocurre adentro nuestro, en nuestro interior, y ver si estamos cambiando, si aquello que antes nos restringía y nos limitaba, ahora va desapareciendo y podemos manifestarnos más libres, más espontáneos, con más armonía, con más alegría, y bueno, iremos viendo qué es lo que está sucediendo. Claro, es un salto o un cambio muy grande. Por eso, claro, el pensar que se vaya a hacer rápido, se vaya a hacer, estamos inmersos en ese salto, pero es un cambio de tal envergadura que evidentemente hay que pasar todo ese proceso y, y bueno, y darnos cuenta de cómo se produce. Y ese salto es el de estar dominados, lo ha explicado muy bien Jesús Arcano, por esa mente concreta, a pasar a otro tipo de visión, la visión del alma o la visión del espíritu, la visión de la mente abstracta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la espiritualidad, que siempre ha estado en manos de religiones organizadas, y es ahí donde las personas han buscado su consuelo, su salvación o su forma de expresar esa espiritualidad, ya no nos sirven. Las religiones están en crisis. ¿Y qué ocurre cuando las religiones están en crisis? Los líderes también religiosos. ¿Qué ocurre? Las personas siguen buscando ese referente fuera. Pero ahora en esta nueva espiritualidad o en esta nueva etapa de Acuario, ya no es buscar fuera, sino es encontrar dentro quiénes somos o lo que somos. Y ahí es donde tenemos el problema, porque siempre hemos estado acostumbrados a que de fuera nos den el conocimiento, a que de fuera nos eduquen, nos instruyan, nos vengan las ideas, y de repente uno se queda sin referentes para esta etapa del camino,
porque lo ha de hacer en íntima comunión consigo mismo y encontrar a Dios no en una idea que me han dado alguien de lo que es, sino en cómo Dios se manifiesta dentro de mí. Y eso, la verdad, que a las personas nos deja un tanto descolocadas porque no estamos acostumbrados a eso, a, a esa responsabilidad individual de encontrar esas respuestas y esa fuerza, ese poder, ese amor o esa sabiduría dentro de uno. Entonces, afortunadamente tenemos personas que nos han precedido y como he dicho, en este siglo hemos tenido unas figuras tan relevantes y de tanta repercusión que no las podría nombrar. Bueno, nosotros aquí en el programa mencionamos a Krishnamurti, pero hay la repercusión, por ejemplo, de Eckhart Tolle a nivel mundial, de, de Ken Wilber en psicología transpersonal y de tantísimas personas aquí en España. Javier García Campayo, que está intentando unir lo que es la meditación y la ciencia y los estados místicos, darles una explicación también científica. Entonces, se está avanzando porque muchas personas han dado ya este salto, este despertar, y tenemos que tener en cuenta que es contagioso. Es contagioso, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos que han despertado y nos han legado lo que ellos han vivido y esa energía que ellos han encarnado, han sabido encarnar, todo nos va ayudando para que cada uno tomemos contacto con nuestra propia energía. Y es un camino tan nuevo que requiere esa valentía y esa confianza y ese abrirse a la vida, de decir, voy a descubrir, investigar por mí mismo. Y en ese investigar e intentar contactar con uno mismo, darse cuenta que es contactar con Dios y contactar con todo y contactar con los demás, me parece algo tan increíble y tan estupendo que vale la pena estar ahí investigando. Y el denominador común de todas las personas que hemos estudiado que han dado este salto, pues unas habrán leído más. En general, todas son personas que tienen un bagaje cultural bastante extenso, unos conocimientos muy amplios en muchos temas, conocimientos mentales, digo, pero llega un momento que estos conocimientos mentales son trascendidos por una vivencia directa de algo que nos abarca a todos y que nos trasciende a todos, y es esa íntimo sentimiento de unidad, de que soy todo, ¿no? Como ayer veíamos en un vídeo de Enrique Martínez Lozano, ¿no? Entonces, este sentimiento o este sentir, este percibir, este verse como un todo, ya impregna toda la vida y parece que ya las creencias o el conocimiento que uno tiene ya adquiere otro nivel. Y ya incluso las creencias no nos dominan, sino que al revés, somos nosotros quien somos los dueños de esas creencias o somos los que utilizamos la mente y no dejamos que la mente nos utilice. Porque tal y como decía Vicente, todas estas creencias, opiniones, son cambiantes, son formas y hay que poner el corazón por encima de vuestras opiniones. Y ese contactar con la fuerza del corazón, pues es algo que se está dando y que en la medida en que cada uno nos involucremos, investiguemos cómo se da esto y cómo se da esto en nosotros, estamos ayudando a la humanidad en su conjunto. Y la forma, pues bueno, cada uno la vamos descubriendo y al parecer pasa por esa observación, atención, silencio, presencia y descubrir cuando cesa todo lo que creíamos ser, qué es lo que queda, qué es lo que hay, qué es lo que somos, cuando lo que creíamos ser desaparece. Bueno, pues un descubrimiento apasionante. Qué bueno que sea general. Y Carmen, qué bueno que sea general. Creo que a través de ese descubrimiento interior de lo que antes vivíamos en el ruido, en todas sus expresiones, y ahora se va conociendo lo que es o experimentando lo que es el silencio,
desde ese conocer qué es el tiempo a la vivencia del espacio, de lo particular a lo universal, es decir, de lo que es la existencia a la esencia, es decir, todo ese paso de dualidades a la universalidad, a lo uno, es un paso que requiere valentía, también requiere eh, una soledad espiritual para poder aprender y para poder entregarse a esa experiencia espiritual, que si bien tiene una dimensión grupal, una dimensión colectiva, eh, en un principio esa experiencia va haciendo que el ser humano vaya realizando ese proceso interior que es la simplificación y donde todo aquello que está aprendido, bueno, se va cayendo, como bien has explicado recién, a través de las creencias, las estructuras. Entonces, eh, simplemente es empezar a estar atentos, silenciosos y, y estar abiertos a ese descubrir lo nuevo con una mirada inocente que surge a través del silencio de la mente y, y la sabiduría del corazón. Entonces todo lo que hablamos deja de ser palabras y se van convirtiendo en experiencia, no porque uno quiere, sino que se va manifestando de manera natural, simple, sin mayores qué sé yo, estructuras o formas, es algo muy simple. Así que nos aventuremos a ver qué sucede en este despertar colectivo, estemos atentos todos. Pues muy bien, yo creo que habría que decir que esto del despertar y de la libertad vienen de la mano del corazón. No sé si queréis apostillar algo más, Daniel. Sí, yo quería postillar porque en el programa, cuando lo hacemos, buscamos texto y no entran todos. Y con lo que decía Carmen, me estaba acordando de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, que fue el que planteó el mindfulness, que tienen tres premisas. Una es vivir atentos y tener la atención a través de la meditación sentado y la atención a todo lo que ocurre. Eso igual que la primera regla operativa del Agni Yoga. Después ellos hablan de vivir serenamente y en forma amable con todos los seres, amabilidad con todos los seres, que vendría a ser como la serena expectación. Y después ellos, en vez de adaptabilidad, hablan de aceptación de todo lo que ocurre. Entonces, un poco el mindfulness no tiene el nombre de Agni Yoga, pero promueve valores similares. Y lo que quería decir es que una vez vi un video presentando un nuevo libro, Kabat-Zinn, en Editorial Cairó, en Madrid, y había aproximadamente 600, 700 personas en un auditorio inmenso. Y él dice, bueno, vamos a hacer una meditación. Levanten la mano los que están meditando todos los días la meditación del silencio. Y levantaron la mano el 70 al 80%, es decir, eran muchos seres humanos meditando en silencio con el asunto del mindfulness. Y García Campayo, con uno de sus amigos, habla de llegar a no sé cuántas personas, y si esas personas llegan a 400, otras 400 personas acá, dice, llegamos a 8.000 millones de habitantes. Y eso es lo que tiene la Tierra, es decir, se plantean llegar con el mindfulness a todos los habitantes de la Tierra, es decir, hay gente que está pensando en grande con todo esto, que no le llaman el despertar, pero son las condiciones para el despertar, ¿no? El vivir en silencio, el vivir atentos, y y el mindfulness se siguen enseñando en las universidades todos los días en todas partes del mundo. Entonces, hay un proceso educativo. Uno cuando piensa en el Agni Yoga que dio el maestro Moria, uno dice, pucha, pero el Agni Yoga no se escucha por todos lados en forma masiva. Pero lo que el Agni Yoga significa, sí. Es decir, hay muchos instructores que están hablando del silencio, de la atención y de todo eso, y Vicente dice, ¿no? Dice, el Agni Yoga, la ciencia del corazón, sea cual sea el nombre distinto que se le asigne a esta ciencia del despertar interno. Es decir, vivir en presencia, vivir atentos en el aquí y ahora, también es el Agni Yoga y el yoga del corazón. Y no se puede vivir en presencia si el corazón no está despierto. Así que yo creo que hay un proceso que lo dirigen
otros seres mucho más grandes, más evolucionados que nosotros, y ellos saben lo que tienen que hacer y cómo estimular a la humanidad para que ese corazón despierte y se produzca un despertar masivo. Así que tengamos confianza, pero veamos atentamente y con neutralidad, con una observación atenta, sin preferencia para un lado o para otro, y ver qué es lo que ocurre en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues ya como se nos va yendo el tiempo, nos vamos a ir al espacio de la serena expectación. Adelante, Rafa. La expectación serena de la mente es la avenida que conduce al corazón. Una frase de Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo de la conferencia La conquista del silencio de Vicente Beltrán Anglada. La contemplación y la serena expectación son muy parecidos. Casi diría que son sinónimos de una actitud del pensador que ha logrado reducir la mente a su mínima expresión, que es cuando adquiere su máximo de capacidad. Y parece un contrasentido. Cuando la mente ha quedado reducida a la nada, es cuando puede contener el todo. Esta es la gran máxima filosófica. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La conquista del silencio. Bueno, vamos a pasar ahora al espacio de la meditación. Siempre es importante un espacio meditativo. Y hoy nos toca recitar 3 mantras. Y bueno, la mejor manera de participar de una meditación, decía Vicente Beltrán Anglada, es estar en serena expectación. Y estar en serena expectación significa un silencio total de la personalidad, un silencio del cuerpo físico. Por eso nos sentamos en forma relajada con la columna derecha y podemos seguir la respiración en forma atenta, y llega un momento en que prácticamente no se siente el cuerpo físico. Luego podemos prestar atención a las emociones y a los pensamientos, y también se silencian. Y en ese silencio nos unimos con todos aquellos que están meditando con nosotros, nos unimos en el silencio, nos elevamos hasta el nivel del ángel solar, de nuestra propia alma, donde hay más silencio todavía y donde se constata la conciencia grupal. La conciencia grupal es que todos los seres humanos nos sentimos uno, y eso es otra manera de definir lo que otros autores llaman como no dualidad. Así que en el estado de unidad, en el estado de contacto con nuestro ángel solar, presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así en el corazón del ángel solar permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios,
que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantram de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Hay una capacidad innata de contemplación profunda que existe en todo ser humano y que se revela en silencio. Son palabras de Ilie Fioara. Dada la importancia de experimentar el silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se celebra los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas en España, y nos reunimos por Google Meet. El enlace para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también están las lecturas y podemos conversar sobre cualquier tema relacionado con el silencio y con la práctica. Así que si os interesa, os esperamos. Bueno, estamos llegando al final. Decirles que el próximo viernes vamos a celebrar el novilunio de Acuario aquí por Radio Mantra FM a las 8:30 horas de Argentina, 12:30 horas de España. Vamos a estar hablando sobre un señor que se llama Raghavan N. Iyer, que fue un académico, un teórico político, un filósofo de nacionalidad hindú y también fue un gran teósofo. Los estamos descubriendo recién y estamos investigando y vamos a traérselo y presentárselo a ustedes en el momento del novilunio, que es cuando presentamos a los servidores de la humanidad. Y antes de irnos, decirle que el programa del próximo miércoles va a llevar por título Agni Yoga
y el trabajo psicológico. Ya sabemos que el Agni Yoga nos ayuda para muchas cosas en este proceso de cambio y de despertar, pero tal vez no estemos despertando todavía porque hay cuestiones psicológicas que nos tienen atrapados, nos tienen limitados. Entonces, cuando a través del Agni Yoga observamos atentamente nuestro interior, ¿qué vemos, no? ¿Cuáles son los problemas psicológicos que tenemos? Y cómo lo solucionamos si estamos conectados con lo superior a través del silencio y la serena expectación. Es decir, cómo se relaciona el cambio psicológico con el Agni Yoga. El maestro tibetano nos decía que el dominio de las emociones, que es un aspecto de la psicología humana, el dominio de las emociones culmina en la segunda iniciación, pero después de tomada la segunda iniciación todavía hay que seguir haciendo algunos arreglos de tipo emocional, concretando ese trabajo que ya se había logrado cuando se le concedió al iniciado la segunda iniciación. Y con la tercera iniciación pasa lo mismo, el tercera iniciación es el dominio de los pensamientos, del cuerpo mental, ya los pensamientos no nos dominan, no nos llevan de aquí para allá, pero aunque nos den la tercera iniciación, igual hay que seguir todavía ese proceso de todo, de ordenar, de armonizar y de sacar los últimos requisitos de la cuestión psicológica de nuestra psiquis, que todavía nos puede meter algunas pruebitas. Lo mirábamos a Enrique Martínez Lozano y a pesar de que nos cuenta su experiencia del despertar, él dice, todavía me aparecen algunas cosas que hay que irse viendo, hay que irse tratando, no dejarlas que aparezcan, es decir, el cambio psicológico y el cambio interno del despertar van de la mano. Cuando se soluciona uno, se favorece el otro, ¿no? Pero no hay un bypass por el solo hecho de que hablemos y leamos y estudiemos sobre Agni Yoga, ya estamos en el Agni Yoga en el plano búdico y con el corazón despierto. No, una cosa es lo que comprendemos con el intelecto y otra cosa es la realidad. Así que va a ser un programa muy interesante. Así que los esperamos el próximo miércoles aquí por Radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.